tiempo de estudio. Ayúdanos, Señor, a comprender y a entender tu palabra. Que lo que nos revela tu Espíritu Santo en nuestro corazón lo atesore, lo tenga, lo retenga, Señor, y que no lo olvidemos nunca. Que no olvidemos tu palabra, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos a estar pendiente, a recordarlo siempre, Señor, y a vivirlo con fe y con gozo delante de ti. Confiando en lo que tú nos enseñas, Señor, que es lo que nos sostiene en la vida. Gracias por este privilegio de poder aprender, de poder retener, de poder ser enseñadas por ti, Señor. Gracias. El espíritu de tu palabra misma, Señor, guarda en nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos por las personas que pones sobre nosotros para enseñarnos. Bendice, hermano Gerardo. Bendice, Almita, Señor, y permíteles sentirse completamente libres para podernos enseñar tu palabra, todo aquello que tú les has enseñado. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, pues como ya dijo Sonia, esta mañana vamos a tener a mi esposo, el hermano Gerardo Alfaro, enseñándonos la lección de este día. Este día, pues, si seguíamos, yo les dije la semana pasada los días que tenían que prepararse y todo, pero surgió ahí una inquietud y surgió a raíz de lo que aprendíamos el lunes pasado. Lo que dice el día 5. Y esto os pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se producen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, lo que queremos aprender esta mañana es ¿qué quiere decir Pablo cuando se refiere al día de Cristo? Al ir por la carta, hay 3 referencias que él hace de este día. Y entonces, por esa razón, pues, invité a Gerardo para que nos explicara un poco sobre qué se entiende sobre el día de Cristo, según lo que Pablo nos ha enseñado y lo que hemos podido ver en algunas otras partes de la palabra de Dios. Así que, pues tengo el gusto de presentarles a mi esposo, a Gerardo Alfaro. Ya está por ahí, solo esperamos que se Aquí vea. estamos. Aquí está, ahí está. Bueno, ahí está mi esposo, para los que no lo conocían, él es mi esposo, Gerardo Antonio Alfaro, y ya pues aquí juntos hemos estado sirviendo al Señor también. Pues el tiempo es suyo, amor. Ahí estamos, deseosa de escuchar lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias, amor. Gracias por este privilegio. Hermana, qué bendición estar con ustedes, de verdad. Es un gusto. Espero que me estén escuchando bien. Sí. Qué privilegio, de verdad, para un hombre hablarle a un grupo de mujeres deseosas de comprender un poquito más la escritura. Todos nosotros estamos en el mismo proceso, ¿no? Todos deseamos conocer un poco más de lo que la escritura nos dice, de las grandes verdades que la escritura nos da. Y por supuesto el día del Señor es una de esas grandes verdades que todos debemos tener en claro, lo esencial de qué significa cuando sucede. En especial esas 2 cosas creo que voy a tratar de contestarlas en este tiempo con ustedes. Entonces, el día del Señor. Déjenme compartir en primer lugar entonces aquí pantalla para mostrarles lo que la escritura dice sobre el día del Señor. En primer lugar, usted y yo deberíamos recordar que toda la escritura debe interpretarse con la escritura y precisamente por eso, antes de tratar de entender un pasaje o un par de versículos en la carta a los filipenses, deberíamos entender el trasfondo que trae el escritor bíblico, en este caso Pablo, a la temática, el día del Señor, el día de Cristo. Y el trasfondo, en primer lugar, se encuentra
en el Antiguo Testamento. El trasfondo de la terminología, de la frase, el día de Cristo, es un tema importantísimo en el Antiguo Testamento. Déjeme, en primer lugar, mostrarle aquí lo que el Antiguo Testamento nos dice. No sé si me están viendo, si estoy Ahí está. compartiendo bien la pantalla. Hay que ampliarla, amor. Está ampliada aquí, no sé qué pasó. Bueno, sí, Bueno. sí, se ve la parte de arriba nada más, pero está ampliada. Sí. Muy bien. Veamos entonces, fíjese que el día del Señor, o el día de Jehová en el Antiguo Testamento es un tema que aparece recurrentemente, en especial a partir de los profetas, en especial a partir de Isaías. Isaías es un libro, y yo he escogido algunos textos aquí que precisamente hablan de eso. A partir de los profetas aparece la frase día de Jehová, el día de Jehová, el día de Jehová, hasta el pasaje último del Antiguo Testamento, que es el caso de Zacarías y Malaquías, por supuesto. Todos estos versículos no tengo tiempo para ir con ustedes. Déjenme apenas escoger algunos de estos. Por ejemplo, Isaías 2:12 dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías 13 dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Isaías 13:9 dice: aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. En Ezequiel capítulo 13 también se menciona el día de Jehová. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla del día de Jehová. Es decir, no existe nada que pueda resistir el día de Jehová. Ezequiel 30 dice: porque cerca está el día de Jehová, cerca está el día de Jehová, día nublado, día de castigo de las naciones será. Hasta ahorita, si ustedes se preguntan entonces, ¿cuándo sucederá este día de Jehová? Es obvio que la Escritura insiste que está cerca. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Estamos hablando en el caso de Isaías y de Ezequiel, por ejemplo, estamos hablando de por lo menos 800 años antes del Señor Jesucristo. Y ya para ese entonces la Escritura lo presenta como un evento que se va a dar cerca. En segundo lugar, a la luz de lo que, nada menos de lo que acabo de mencionar, este es un día en el que Dios va a actuar en juicio. Juicio contra el malvado, juicio contra la tierra, juicio que no se puede detener, nadie lo puede detener, y será tanto para Israel como para las naciones, como dice Ezequiel capítulo 30. Joel 1:15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Esos ayes proféticos son típicos en la literatura también no solo del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo ocupa estos ayes como una manera de expresar el dolor que le causa solamente el pensar en que este día de Jehová, en el que Él actuará con justicia, causará en toda la tierra por la maldad del ser humano. Joel 2:1: tocad trompeta en Sión para advertir, para llamar la atención, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, no solamente para Palestina, es todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Otra vez, la cercanía, la inminencia de este momento se nos habla aquí de manera bien clara. La cercanía, la universalidad y lo trágico, lo tremendamente trágico que será la aparición de lo que Dios hará en este día, en este tiempo. Joel 2:11: y Jehová dará su orden delante de su ejército,
Generalmente los ejércitos en el Antiguo Testamento de Jehová son sus ángeles, son sus huestes angelicales, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Otra vez la insistencia. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Esto tiene que ver con una profecía específica que en el tema de la escatología se mira con más precisión. Un día en el que el Señor congregará a todos los enemigos de Israel, de acuerdo a lo que los profetas dicen, y ahí les pasará juicio y los destruirá en realidad. En Amós, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. En Amós, los israelitas habían, según lo que el profeta nos dice, algunos israelitas habían pensado que el día, el juicio de Jehová es solo para los no creyentes, para los que están fuera de Israel, y no incluía a Israel propiamente. Pues Amós les dice todo lo contrario. Amós les dice que tengan cuidado con desear que venga el día de Jehová pronto, porque también los afectará a ellos. No será el día de Jehová tinieblas, sino luz, oscuridad, que no tiene resplandor. Es una pregunta retórica. Sí, va a ser un día de tinieblas. Sí, será un día donde no haya luz, en el sentido metafórico, ¿no es cierto? Porque Dios estará principalmente juzgando. Oscuridad y no tiene resplandor. O Abdías también dice lo mismo, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es un día en el que Dios pagará. En este caso, si ustedes recuerdan, en el profeta Abdías, Dios le está hablando a Edom, a Esaú, el enemigo, el archienemigo de Israel, en esta parte de la historia de Israel, y a ellos les está diciendo Abdías que Dios compensará lo que mal hicieron contra su hermano. Dice Abdías que Edom, Esaú, se burló, se rió, se jactó de que Israel estaba siendo destruida, no ayudó a Israel, y por eso el día de Jehová va a venir y va a recompensarlos. Finalmente, aquí ya casi llegamos. En Sofonías se nos dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Otra manera metafórica de hablar de la disciplina, el juicio que Dios traerá a los no creyentes, a las personas que han desobedecido constantemente al Señor. Más adelante, en el mismo capítulo, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí, ni siquiera los más fuertes aguantarán este día. Y los últimos dos libros del Antiguo Testamento: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Quedarás hecho despojos, es la idea. Y Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esta profecía, obviamente, como ustedes recordarán, se realiza en dos tiempos. En primer lugar, lo que se nos profetiza en relación con el profeta Juan el Bautista. El Señor Jesucristo identifica a Juan el Bautista como aquel que es el Elías, pero también el libro de Apocalipsis habla de un tiempo final en el que habrá de venir el profeta Elías. Mucha tela que cortar aquí, hermanas, y si nos metemos aquí, usted y yo necesitamos un semestre quizás. De hecho, en este semestre estoy enseñando la clase de escatología. Hay mucho que hablar sobre eso, pero lo importante que usted y yo debemos entender para saber qué es el día de Jehová es que en el Antiguo Testamento, prácticamente en su totalidad, el día de Jehová tiene un cariz bastante negativo. Es un día de pasar cuentas, es un día de
de dar cuentas a Dios, es un día de esperar la disciplina del Señor. Si no te has portado bien, si has sido parte de los enemigos del Señor, del pueblo del Señor, del mensaje del Señor, es un día difícil, es un día universal, nadie se escapa. Nadie es lo suficientemente santo o lo suficientemente valiente para aguantar este día que el Señor traerá, aparte de lo que Dios ha prometido antes de arreglar las demás cosas. El día del Señor también, de acuerdo a lo que estos versículos nos enseñan, es un día que es inminente. Inminente significa que puede pasar cualquier tiempo, cualquier rato. Ya en el Antiguo Testamento, este día del Señor estaba cercano, cercano. Recuerden ustedes que en Filipenses, Pablo va a decir también al final de la carta, va a decir que el Señor está cercano. Dios está cercano. Y ese cercano obviamente no solo es cuestión de geografía, no solo es cuestión de que Dios está cerca de nosotros geográficamente, que también es cierto, sino también dentro de este contexto que el Señor está cerca para su venida. Cualquier momento puede suceder el día de Jehová. Algo antes de pasar al Nuevo Testamento es que, y que ustedes deberían estar apercibidas, es que la frase día de Jehová, cuando usted la lee en muchas versiones contemporáneas, en lugar de tener día de Jehová, dice día del Señor. Día del Señor, y la traducción del nombre de Jehová, como ustedes o algunas de ustedes deberían recordar, el nombre Jehová en griego, la primera de las traducciones que se hicieron del texto hebreo al griego, se llama la Septuaginta, es una traducción antiquísima, incluso antes del Señor Jesucristo. Algunos la colocan en el siglo III antes del Señor Jesucristo. Se llama la Septuaginta. En esa versión, cuando se traduce del hebreo día de Jehová, en lugar de decir día de Jehová, dice día del Señor. Y con eso entramos al Nuevo Testamento. ¿Qué es el día del Señor? Es decir, cuando alguien en el Nuevo Testamento habla del día del Señor, los hebreos que conocen este trasfondo tenían este trasfondo precisamente en mente. El día del Señor. El día del Señor es esto. Es universal, está cercano, es un día de rendición de cuentas. Dios nos va a pasar cuentas, Dios nos va a traer cuentas. Esto me llama la atención a mí, ¿no? Porque este sí será un verdadero paso de cuentas. Le estaba diciendo ayer a mi esposa, la próxima semana el presidente de los Estados Unidos da cuentas al Estado. Yo le decía, ¿qué cuentas va a dar? Este no es un pasar de cuentas, espéreme un momentito. El verdadero paso de cuentas viene en el futuro. No solo para el presidente de los Estados Unidos, o para el presidente de Guatemala o el presidente de El Salvador. Ese paso de cuentas viene para todo el mundo. Obviamente el día de Jehová, el día del Señor, con un poquito de más trasfondo, es el trasfondo más amplio a lo que el apóstol Pablo se refiere en Filipenses cuando dice el día de Cristo. Ustedes saben que a Cristo, y en especial en Filipenses, se le llama el Señor. En Filipenses capítulo 2, Jehová, Dios, le ha dado el nombre de Señor a Cristo para que todos confiesen que Cristo es el Señor. El día de Cristo es el día del Señor, que es el día de Jehová. El día de Jehová es el día del Señor y el día del Señor es el día de Cristo. Alguien, antes de pasar, yo quiero también hacer algo parecido con lo que hice ahorita en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pero antes de pasar ahí, quisiera pedirle a alguien a alguna de ustedes, que me lea, por favor, Hechos 17, que busque, por favor, Hechos 17, y en Hechos 17 busque
el versículo 31. Hechos 17:31, y me lo lea, por favor. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Otra vez el día, y Pablo dice, Pablo está predicando aquí a los atenienses, ¿no? A no creyentes, a no judíos principalmente, y aquí dice que Dios ha establecido, ha fijado, tiene un tiempo específicamente fijado, un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre. Aquí en mi versión, no Reina Valera, sino la Biblia de las Américas, hombre aparece con H mayúscula, a quien ha designado, así como ha establecido, ha designado a un hombre. Ya saben quién es este hombre, por supuesto, pero Pablo no nos deja duda al decir que este hombre es el mismo que él levantó entre los muertos. No hay duda entonces que es el Señor Jesucristo. Note entonces ahora lo que el Nuevo Testamento nos dice sobre el día del Señor. En Hechos, y lo mismo voy a hacer aquí, he escogido apenas unos versículos. En Hechos, capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pedro dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y Pedro está citando, por supuesto, a los profetas. En Primera de Corintios 5:5, Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás, está hablando de un supuesto hermano. Ustedes recuerdan, en Primera de Corintios 5, Pablo está disciplinando a un miembro de la iglesia de Corinto que había hecho una falta moral seria, y le dice a la iglesia de Corinto de que si no lo disciplina y si no quiere ser disciplinado este fulano, perdón la expresión, pero algo muy parecido dice el apóstol Pablo ahí, que lo saquen de la iglesia, que no puede pertenecer a la iglesia si él no se quiere arreglar en su manera moral de vivir. Sacarlo de la iglesia, dice él, el tal se ha entregado a Satanás. Sacarlo de la iglesia es como prácticamente entregarlo al poder de Satanás para que Satanás, esto es terrible, hermanas, esto no es nada romántico. Ahorita estamos en el mes de febrero y uno esperaría hablar del amor, ¿no? Pero aquí el asunto está serio. Que Pablo le dice a la iglesia, este pecador que no se quiere arrepentir y que está dentro de ustedes y que se llama cristiano, no puede permanecer con ustedes. Sáquenlo de la iglesia para que Satanás destruya la carne, el cuerpo de esta persona, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, la excomunión de esta persona, de la iglesia, de Pablo, según lo que nos enseña, es para que este fulano, que es un verdadero hijo de Dios, pero no quiere arrepentirse de su pecado, sufra las consecuencias de su pecado y ahora, a fin de que en el día de Jesús, el día del Señor, no se pierda con los incrédulos. La disciplina tiene también este factor punitivo para los creyentes aquí. En 2 de Corintios 1:14, Pablo dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. El día del Señor Jesús aquí tiene otra dimensión. Además de ser el día que ya miramos, el día del Señor Jesús, es el día en el que nosotros le damos cuenta al Señor. Pablo le da cuenta al Señor y en este contexto de 2 de Corintios 1:14, él se presenta como queriendo decir que la obra que él ha hecho con los corintios va a ser algo que él puede presentar delante del Señor y decirle, mira, esto hice. Esto nos recuerda alguna de las parábolas del Señor Jesús también, ¿no? En todos los evangelios aparece estas parábolas en donde el dueño de la casa, el dueño de la finca, el dueño de la plantación se va lejos y regresa
y al regresar le pasa cuenta a sus siervos. Y sus siervos se presentan delante de él diciéndole, esto me diste, mira, esto te doy de regreso. Algo de esto hay en el trasfondo de 2 Corintios 1:14, cuando Pablo le dice a los corintios, les estoy escribiendo esto porque quiero que en el día del Señor Jesús, este día del que ya hemos estado hablando, yo pueda presentarme delante de él y decirles, aquí está mi trabajo, mira, fíjate en los corintios. Algo así también debemos entender que todos nosotros debemos y vamos a pasar. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Otra vez el elemento de que este día, la aparición del Señor Jesucristo es algo inesperado, es algo que es inminente, no sabemos cuándo sucede, va a sorprendernos. En este sentido, puede ser hoy. A esto se refiere la doctrina de la inminencia del día del Señor, la inminencia de la segunda venida del Señor, porque no existe nada que lo detenga. Hoy mismo puede ser, hoy mismo se puede dar. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Segunda de Tesalonicenses 2:2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya está presente, dicen algunas traducciones. Aparentemente los tesalonicenses en estas cartas habían estado oyendo a algunos que les decían que ya el día del Señor se había dado y que ya no tenían que esperar nada. Y Pablo corrige esa enseñanza diciéndoles, no es cierto. Cuando el día del Señor se dé, no va a quedar ninguna duda de que el día del Señor se ha dado. Aquí no es cuestión de espiritualizar ni de decir que algo del pasado es esto. No, el día del Señor será tan tremendo, tan universal, que nadie puede decir, lo pasé, cerré los ojos y no me di cuenta. No, les dice Pablo en Segunda de Tesalonicenses. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, otra vez lo mismo que ya miramos, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Una hecatombe, un elemento fortísimo al estilo del Antiguo Testamento. El día del Señor Jesús es ese momento en el que Él aparece, es ese momento que inaugura los juicios del Señor Jesús y con Él todo lo demás que viene escatológicamente, nuestra reunión con Él, todo lo que sucede a partir de ahí está incluido en el día del Señor. Y ese es el último pasaje que no incluí aquí, es el último versículo que aparece en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan dice estar en el día del Señor y empieza a narrarnos todo lo que el libro de Apocalipsis nos cuenta. Entonces, hermano, ya terminó. Si ustedes me dejan aquí, puedo durar hasta mediodía y sé que ustedes en la reunión tienen otras cosas que hacen. En realidad, la pregunta sobre el día del Señor, entonces el día de Cristo, el día de Jesucristo, esas 3 veces que aparece en Filipenses capítulo 1, aparece 2 veces y más adelante otra vez, en realidad es sobre este trasfondo que se debe juzgar lo que es el día del Señor. El día del Señor es ese momento de la aparición del Señor Jesucristo, cuando Él, como dice Hechos 17, empiece el tiempo de su segunda venida, en la que va a incluir, por supuesto, el juicio de las naciones, que va a incluir el elemento negativo de juicio para todas las personas, y por el otro lado, incluye nuestra relación con Él, nuestro dar cuentas a Él, y también incluye, como ustedes deberían saber,
los elementos del tribunal de Cristo, que no es para decidir si usted va a ser salvo o salva o no, porque usted es creyente, como en el caso del hombre que miramos en 1 Corintios 5. Es un tiempo de dar cuentas. El tribunal de Cristo es el tiempo en el que usted y yo le vamos a dar cuentas al Señor de nuestras obras como cristianos. Y aun cuando nuestra salvación no está en peligro, porque nuestra salvación es obra de Dios, es un regalo de Dios, sí está en cuenta en ese tribunal de Cristo del que Pablo también habla, más específicamente en las cartas a los Corintios. Es ese tiempo en el que le damos cuenta a él de cómo nosotros tratamos su tesoro, de cómo nos comportamos y de cómo también fuimos testimonio de él. Este día de Cristo inaugura entonces este paquete, como lo he dicho algunas veces en mis clases, este paquete de elementos últimos que vienen, que incluye lo negativo para el mundo no creyente y también lo positivo, porque al fin de cuentas nosotros nos vamos a reunir con él, vamos a tener el tribunal de Cristo en el que nos toma cuentas, y también vamos a tener las bodas del Cordero, de la que habla Isaías 25 y de la que habla Apocalipsis, en donde después de arreglar cuentas con nosotros, el Señor se va a sentar para tener una comida, así como nos encanta, ¿no? Lo único que uno extraña a través de este Zoom es que aun cuando les puedo ver las caras, hermanas, no nos podemos sentar a comer, y a los latinos nos encanta comer pupusas, nos encanta comer, para las mexicanas tacos, para las guatemaltecas paches o chuchitos o qué sé yo, y lo importante, creo yo, es que también, de acuerdo con la escritura, al Señor le encanta comer. Si no, revise Isaías 25, si no, revise la parábola del hijo pródigo, si no, revise la gran cena de la que habla Apocalipsis también, en donde la intimidad con Dios será grande. La intimidad con Jesús será mucho mayor de la que hoy podemos mencionar. Jesús se unirá completamente a nosotros de una manera inexplicable, como la unión entre un hombre y una mujer en el matrimonio, dice Pablo en Efesios capítulo 5. Eso es lo que esperamos entonces en el día de Cristo. Por eso el apóstol Pablo aquí en Filipenses, en estas 3 oportunidades, les dice a los filipenses que sigan trabajando, que sigan comprometiéndose en las cosas del Señor, sabiendo que el trabajo que Dios comenzó en ellos, en primer lugar, lo va a terminar hasta el día de Cristo. Es decir, esto todavía hasta cuando Él venga es que nosotros debemos seguirle dando, porque hasta cuando Él venga es que tenemos tiempo para seguir creciendo en el compromiso con Él. Y ustedes recordarán que Filipenses en especial tiene que ver con Pablo motivando a los filipenses, disculpe, a seguir comprometiéndose en la proclamación del evangelio. Los 4 capítulos de Filipenses tienen que ver con eso. Comprométase con la proclamación del evangelio. El día de Cristo viene, y el día de Cristo, cuando venga el día de Cristo, entonces ahí usted puede decir: se acabó, ya no voy a poder seguir haciendo esto porque estoy ya con el Señor, porque ya le di cuentas al Señor. Y lo mismo en las otras 2 menciones que Pablo hace, Filipenses, sobre el día de Cristo. Obviamente les he dado una cápsula, hermanas, aquí de media hora, creo yo, más o menos, pero en esencia, el día del Señor, el día de Jehová, el día de Cristo Jesús es eso. Así es que si ustedes tienen alguna pregunta, me gustaría intentar contestarla si es así. Bueno, pues vamos a aprovechar, ya que lo ha dicho. Hermanas, si tenemos alguna pregunta sobre esto que hemos escuchado hoy, o alguna otra cosa, ¿verdad? Que a veces tenemos tantas ideas sobre esto,
y quizás a veces no hemos aprendido correctamente o alguien dijo alguna cosa y nos quedamos, ¿será esto así? Podemos aprovechar entonces en ese momento y que Él nos ayude, nos siga instruyendo algunas cosas en cuanto a esto que nos trajo esta mañana. Almita, algo que he andado haciendo oficio y escuchando, Gerardo. Soy Olivia. La verdad que algo que me estaba por aquí cuando oí que todos vamos a ser juzgados. Todos vamos a pasar por el juzgado espiritual. ¿Entendí bien? Sí, lo que sucede es que hay los juicios, es otro tema interesantísimo en la escatología. Los juicios futuros de Dios son varios. Pero para el cristiano, para el creyente, existe lo que se llama el tribunal de Cristo. Este tribunal de Cristo, en donde vamos a estar y le vamos a dar cuentas a Él, es un lugar en donde nos presentamos delante de Cristo, pero este juicio no define si soy salvo o no soy salvo. Es un juicio de obras, un juicio del creyente diciéndole al Señor lo que ha hecho con su vida después de ser salvo. El apóstol Pablo le dice a los corintios, todos vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo y se incluye él mismo. Como he dicho, este es el tribunal en donde todos los creyentes que son salvos le vamos a dar cuentas al Señor de lo que hemos hecho en nuestra vida. Por eso es que creo yo, todo creyente verdadero debería estar totalmente en paz con el Señor en cuanto a lo que hace constantemente, porque toda cuestión que no le hayamos puesto delante del Señor, obviamente Él la conoce y le vamos a tener que dar cuenta. Pablo dice que los corintios pudieron haber hecho un montón de cosas, pero el tribunal de Cristo va a revelar si esas cosas de verdad valen la pena o no. Incluso ocupa un lenguaje bastante fuerte para decir que es probable que muchas obras que nosotros hayamos hecho no sirvan de mucho y se deshagan, aunque el creyente, y se deshagan quiere decir el valor, ¿no? El valor de estas obras, sinceramente, fue nulo, aunque el creyente mismo sea salvo. Eso es diferente a los otros juicios. Por ejemplo, el juicio del trono blanco, que está al final de Apocalipsis, que es para los no creyentes, el cual ya no decide si eres salvo o no, sino simplemente confirma por qué no fuiste salvo. El pasaje de Apocalipsis lo dice claramente. El que no fue encontrado en el libro de la vida, este fue lanzado en el lago de fuego, que es obviamente el infierno. Pero ese juicio no es el tribunal de Cristo. Okay. Sí. ¿Le contesta, hermana Olivia? Sí, gracias. Pone carne de gallina todo esto, ¿verdad? Pero Claro, es que algunas veces se nos ha enseñado en las iglesias que ya una vez salvo, yo ya soy, a veces se nos dice que pues lo único que tienes que hacer es levantar la mano y qué importa lo que sigas haciendo, ¿no? Aun cuando no se diga de esa forma, a veces está la impresión de que algunos predicadores dicen, pues ya está salvo, ya no hay forma de que esta salvación se pierda. Eso es cierto. Cuando de verdad te arrepientes y te entregas al Señor Jesús, pero eso no significa que ya eres, como decía mi mamá, hermana Olivia, ya eres absoluto, es decir, ya puedes hacer lo que te dé la gana. No, somos siempre responsables delante del Señor y el Señor nos va a pasar cuenta. El Señor nos va a decir, debiste haber hecho esto a mí y conmigo no te cuentan las excusas. No puedes decirme nada. Yo te conozco por dentro y por fuera. ¿Verdad? Que las circunstancias no te cuentan tampoco, porque yo viví circunstancias peores que las tuyas. Este tipo de razonamiento, obviamente, en lugar de crear en nosotros miedo, temor,
paralizarnos, en realidad debería formar lo que el apóstol Pablo dice, un temor reverente. Pablo dice, conociendo el temor de Dios, suplicamos a todos los hombres, a ustedes, corintios, arréglense con el Señor, ¿no? Arréglense con el Señor. Y en Corintio en especial, Pablo les dice ahí que a algunos el Señor ha tenido que arreglar incluso antes del tribunal de Cristo. No, estaban haciendo cosas que nada que ver y Pablo les dice a los corintios, por eso ustedes cuando van a celebrar la cena del Señor, algunos están peleando, otros son glotones, otros están dejando a otros sin comer y por eso a algunos Dios ya los castigó, ya se los llevó. Por eso algunos están enfermos y otros ya se fueron, dice Pablo, en ese mismo contexto. Interesante cómo el Señor a veces disciplina, ¿no? El tribunal de Cristo es un momento obviamente de disciplina, pero Dios disciplina de varias formas. Algunos en el contexto de los corintios los debilita, es decir, están enfermos. No entienda con esto que toda vez que usted esté enferma está siendo disciplinada, por supuesto no, pero tampoco tiene usted la libertad de decir que nunca Dios ocupa una enfermedad para disciplinar a uno de sus hijos. Algunos están enfermos y otros ya partieron, es decir, que Dios puede llegar al punto de un creyente se está portando re mal y es un verdadero creyente. Dios tiene la autoridad, Él es dueño, Él es nuestro Padre y Él decide si nos vamos con Él de una sola vez. Aquí se acabó, ya te di suficiente y no entendés, vámonos. Y por supuesto también tiene aquella forma de disciplinar en la que hemos hablado con mi esposa varias veces de esto, en la que el Señor le permite al mal creyente quedarse vivo por mucho tiempo para que vea cómo lo que muchas veces quiso hacer de mal no le funcionó. Eso es difícil, ¿no? Algunos creyentes dicen, pero mire, este fulano vive ya 100 años y tan malo que es. Pues sí, usted no quiere vivir 100 años de vida sufriendo y mirando cómo lo que quizás quiso hacer en contra de otro buen hermano no le funcionó. Me explico, yo sé que aquí hay un montón de cositas un tanto complejas, pero la idea principal no es formar miedo, no temor. No, la idea es reverencia, mejorar, obediencia, no deje ningún espacio dentro de su vida que le pueda causar problemas y que usted sabe, porque al fin de cuentas todos sabemos que hay áreas de nosotros que deben mejorarse y trabajar en ellas, ¿no? La verdad que no es fácil, Gerardito. Yo siento que cada día es una lucha y es ahí ganándola con el Señor y muchas veces perdiendo porque no nos aferramos a Dios, ¿verdad? Pero si nos predicaran todo esto en la iglesia, creo que fuéramos mejores cristianos. Yo creo porque que sí. La vida cristiana no es fácil, realmente no es fácil. No sí. es fácil. Acabo de oír a mi mamá, ¿verdad? Hablando, diciéndome Gerardito. Gracias, hermana. Me hizo sentir un adolescente, quizás un niño. No, Gerardito, es que yo a Gerardito solo mira que el Gerardito con la Biblia así, entrando a la iglesia allá a Maranata. No sé. Sí, la gracias. primera vez que yo me acuerdo de usted, ustedes. hermana Olivia, bien. Y me acuerdo de su mamá, fíjese todavía. Entonces, muchas gracias por hacerme sentir bien. Esto es parte del Tribunal de Cristo también, ¿verdad? Que el Señor recompensa. El Tribunal de Cristo tampoco eso es importante. El Tribunal de Cristo no solamente es negativo. De hecho, Pablo lo coloca también para dar regalos al verdadero creyente, para dar reconocimiento al verdadero creyente. Ayer nada menos estaba predicando en la iglesia la necesidad que usted y yo tenemos de buscar el reconocimiento de Dios y no el reconocimiento de los hombres. El Señor Jesucristo nos enseñó eso.
la gloria. Y Pablo tiene varias de estas partes. En Filipenses otra vez, cuando él dice, yo quisiera que en el día de Cristo me pudiera jactar de lo que hice. Podría gloriarme, dice la palabra. Es decir, porque la gloria que va a producir el tribunal de Cristo, cuando él reconozca el verdadero trabajo, cuando él reconozca el sincero trabajo de muchos de sus hijos, es la gloria que permanece, es la gloria que vale la pena. La gloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres, dice el Señor Jesús, sinceramente es algo que no nos debería importar gran cosa, porque es pasajera, porque es hipócrita, porque es convenenciera, se te alaba muchas veces por ciertas razones, como se alababa al Señor Jesús, ¿no? En la famosa entrada triunfal, este es el rey, para que en unos días después le estuvieran diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Y el Señor Jesús dice, no, la gloria que yo estoy interesado y en la que quisiera concentrar mi vida es la que Dios me puede dar, la que Dios tiene preparada para mí y para todos aquellos que están conscientes del día del Señor. El día del Señor. Cuando Él venga, en ese pasaje de Hechos dice Pablo también que Él va a juzgar todos los secretos de los seres humanos. Todos los secretos. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Mucha fantasía se ha pasado, ¿no? Que Él me va a pasar una pantallota de esas en donde me miro solo yo haciendo las picardías que algunas veces, o pensando solo yo hacer alguna picardía. No, mire, la Biblia no nos dice, pero que vamos a darle cuenta de estas cosas que no confesamos y que hicimos mal a pesar de saber que eran mal. Eso sí es seguro, de acuerdo con el apóstol. Sí. Muy bien. Con tal de que no nos vean los demás, Gerardito. Yo no sé, hermana Olivia, no sé. La verdad es que la Biblia no dice, pero va a ser una vergüenza tremenda si eso sucede. Bueno, nosotros deberíamos estar también bien preocupados que sea el Señor. Porque es muy difícil yo hacer que el Señor se te quede viendo a los ojos y te diga, qué bárbaro, qué barbaridad. Así como un buen, son los guatemaltecos los que le hacen así, ¿va? No, o no, ya a veces me confundo, ¿no? Qué barbaridad, así sin ninguna otra palabra. Qué bárbaro. ¿Cuánto te di? Que no, ha sido un día de vara ahora, porque así como dicen los guatemaltecos, hoy nos dio vara el pastor, dice. Pero la verdad que vale la pena de vez en cuando, porque realmente muchas veces uno ignora y por no leer la palabra o no comprenderla, la lee, pero no la comprende muchas veces. Es la verdad. Pero que ánimo, hermana, ánimo. Dios El tenga Señor es bueno misericordia. en todo, nos da paciencia, Él es paciente, dice Pedro, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido nos da tiempo para que arreglemos nuestras cosas. Pensando en el Señor Jesús, en su mensaje último, Él deja precisamente ese mensaje último de los talentos, el mensaje último de las vírgenes. Lo que el Señor Jesucristo enfatiza es: nadie va a decir que no tuvo suficiente tiempo. Te di tiempo. Te di tiempo. No, es que no, te di tiempo. Si no lo hiciste es porque simplemente no quisiste. Así que el Señor, dice Pedro también, el Señor prolonga el tiempo porque Él es paciente y quiere que todos, no solo los no creyentes, sino aquellos que ya conocimos al Señor, pero que tenemos esferas en las que muchas veces no queremos ceder. Porque si a una de las cosas, hermanas y hermanos, hermanas tengo que decirle, ¿verdad? Porque aparte del que está aquí hablando, todas son hermanas. Aparecen unos que otros. De vez en Hombres, cuando aparece, ahí, ¿verdad? en el Facebook, ahí está. Sí. Sí, una de las cosas que el ser humano es que es necio. No es cierto que solo el niño trae metida la necedad, como Proverbios dice,
somos necios. Somos necios y seguimos insistiendo en ciertas cosas, se nos dicen ciertas cosas, pero a nosotros muchas veces nos vale. Así, nos vale y seguimos haciéndola. Tu esposa te dijo algo bueno, pero vos sos necio, querés seguir haciéndolo. Tu esposo te dijo algo, pero sos necia, querés seguirlo haciendo. ¿Y qué importa? Te lo dijo 1000 veces, pero así es. Y con el Señor muchas veces somos igual, ¿verdad? Acuérdate del día de Cristo. Acuérdate del día de Cristo. El día de Cristo viene. ¿Para bien o para mal? Doña Chelita tiene una mano ahí. O yo no sé quién más aquí, pero Después de Chelita va hermana Sonia. Ok. Ok. Bueno, primero, gracias, hermano Gerardo, por darnos tanto detalle del Día del Señor, ¿verdad? Sí, fue una inquietud, fue una inquietud del estudio pasado, pero a mí también, con todo lo que hemos aprendido esta mañana, que viene esto desde el Antiguo Testamento, el significado hasta Apocalipsis, ¿verdad? Veo de veras cómo el apóstol Pablo amaba a la iglesia de Filipos y estaba dando sus mejores consejos, estaba abriendo su corazón, ¿verdad? Y el versículo 9 dice, ¿verdad? Esto pido en oración. O sea que nos lo está diciendo que es algo esencial para nuestra vida, ¿verdad? Así es. Es esencial y nos está haciendo énfasis de que el amor abunde aún más, pero para conocimiento y discernimiento, que es lo que necesitamos para las decisiones en nuestra vida, ¿verdad? Así que me ha encantado oír tantos detalles del Día del Señor, porque como cristianos debemos conocer bien y estar preparados, porque ese conocimiento que dice Pablo aquí a los filipenses es para que aprobéis, para que en ese día estemos irreprensibles, ¿verdad? Entonces, no es que nunca vamos a fallar, Claro. pero fallamos, nos sentimos mal, ¿verdad? Todos apachurrados, pero qué lindo va a ser que el Señor nos diga, buen siervo, ¿verdad? Claro. Y Claro. que tenemos que seguir en nuestra vida luchando y dando el ejemplo para estar preparados de ese día, ¿verdad? Y ansiarlo. Claro, ¿verdad? claro. Gracias, pastor, por No, de nada, hermana. Gracias a usted por esa observación ahí. El pasaje de Filipenses 1, 9 al 11 recalca varias cosas. Eso que usted acaba de decir, ¿no? La necesidad que nosotros tenemos de pedirle a Dios, porque esto de portarnos bien con el Señor es algo que al fin de cuentas Dios lo hace en nosotros. Pablo pide en oración, pide que los hermanos no solo entiendan esto, sino que su vida lo refleje, ¿no? Y esto pido en oración, que el amor de ustedes, ya son creyentes, siga creciendo, dice, ¿no? Y que aprendan también a discernir, como decía hermana Chelita, para escoger lo que es mejor, nuestras decisiones, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dice que al Señor también le interesa mirar cómo nosotros tomamos nuestras mejores decisiones, decidimos por lo mejor. Y esto nos prepara para ser puros y irreprensibles en el día de Cristo. Es decir, que cuando estemos frente en el día de Cristo, estas decisiones que tomamos, que Dios espera sean las mejores, también van a estar delante de nosotros.
Y lo que dice el versículo 11 en especial es esto que también mencionábamos, ¿no? Llenos de fruto de justicia. Esto obviamente es para el presente, pero también para el futuro. Esto lleno de fruto de justicia. Ustedes recordarán que una de las quejas del Señor en el Antiguo Testamento para con Israel es que aun cuando Él le dio tanto a Israel, le dio tanto, pero tanto, tierra, provisión, salvación, de tantas cosas, los protegió una y otra vez. En Isaías capítulo 5, Dios se queja de Israel, le dice, te he dado tanto, tú eres mi viña, te seleccioné, te regué, te podé, puse valla de protección y esperaba yo como dueño de la viña que me dieras frutos, de acciones de vida justas, y en lugar de esto lo que tengo son uvas agrias, uvas ácidas, uvas que no sirven. Este prácticamente es el mismo contexto del versículo 11, donde Pablo está diciendo que en este día de Cristo también nosotros nos podemos presentar delante del Señor diciendo, mira, estoy lleno de frutos de justicia, gracias por todo lo que hiciste conmigo. Aquí están mis frutos de justicia que al fin de cuentas son para la gloria de Dios. Esto es algo valiosísimo que nos recuerda, como les acabo de decir, hermanas, lo que el Señor Jesús nos dice en su último mensaje. Este momento en el que el buen siervo llega con él y le dice, Señor, aquí está, mira, hice esto con lo que me diste. Qué bendición, aquí está, me diste 5 talentos, aquí hay 10 talentos. Frutos de justicia por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así que ánimo, hermanas. ¿Hay otra pregunta por ahí? Hermana Sonia. Doña Sonia. Hermano Gerardo. ¿Cómo está, doña hermana? Bien, gracias al Señor. Aquí con la cabeza así como que por todos lados. Varias preguntitas, pero quisiera una y una petición. Entendí bien entonces que lo que es el día del Señor, el día o el tribunal de Jesús, lo estamos viviendo ya. Es presente y futuro, porque como usted dijo, Dios en su misericordia nos permitirá ver o dejará vivo aquel que hizo tal cual cosa de una manera negativa o deshonrosa delante de él y le dejará ver que las consecuencias de su equivocación no funcionó. Y a otros les permitirá ver, decir, valió la pena el sacrificio, valió la pena, veo el fruto. Podemos decir entonces que eso es parte de lo que es el tribunal del Señor para nosotros. Bueno, si quisiéramos ocupar la terminología de tribunal para la disciplina, lo cierto es que esa palabra tribunal, que es una palabra fría, judicial, si ustedes quieren, pero es la palabra que ocupa el apóstol Pablo. La palabra que Pablo ocupa en Corintios es bemá, que es ese. Por eso es que cuando hermana Olivia me preguntó si esto o mencionó, ojalá que no nos miren otros, pero el problema es que la palabra tribunal, bemá, que Pablo ocupa ahí, es la palabra que también se ocupa en el Nuevo Testamento para esa parte elevada y pública. Por ejemplo, en la que el Señor Jesús estuvo frente a Pilato, fue la bemá de Pilato. La bemá de Pilato, en donde obviamente el elemento público está mencionado ahí, está presente ahí, la bemá de Cristo. Entonces el tribunal de Cristo es algo oficial, es algo legal, si ustedes quieren, tenemos que pasar por ahí. Mientras que lo que sucede con nosotros cuando estamos vivos, mientras estamos vivos como hijos de Dios, casi siempre el Nuevo Testamento lo describe más en términos de una disciplina paterna, una disciplina amorosa, con todo y que muchas veces es dolorosa, como dice Hebreos, recuerden ustedes,
Hebreos dice que a ninguno de nosotros nos parece amoroso cuando Dios nos disciplina o nuestros padres nos disciplinan. Pero la manera de hablar el Nuevo Testamento tiene para lo que Dios hace con nosotros hoy, es diferente a esa manera legal fuerte que Pablo ocupa para ese momento en el futuro en el que él va a tomarnos cuenta. Me explico, hermana Sonia. Sí. Es decir, todo lo que sucede con nosotros hoy, Dios está metido con nosotros, Dios nos disciplina, Dios nos está controlando, algunas veces ocupa la enfermedad, algunas veces inclusive tristemente la muerte, y en otros casos una vida larga, pusilánime, ¿verdad? Pero todas estas maneras, aunque sean dolorosas y difíciles, Dios las describe en el Nuevo Testamento como formas en las que Dios encarrila a sus hijos por amor, a fin de que no se extravíen más y a fin de que la iglesia también en general aprenda de cómo debe vivir. Entonces, aun cuando es Dios mismo, es Jesús mismo haciendo esto, la palabra tribunal de Cristo sí es más dejada para ese evento futuro en el que llevado, entre comillas, público, póngale unas marcas de pregunta ahí, la vemá de Cristo, tenemos que decirle al Señor, hice esto con lo que me diste. Ok. Necesito otra preguntita rapidito y es, me hizo pensar en el momento en el cual Pedro negó y luego el gallo cantó y ese hombre, yo he llorado con ese pasaje por analizar, por ver su sentimiento de este hombre en ese momento, con el cual yo me identifico las personas. La pregunta es esta. ¿Qué tipo de sentimientos, si es que la palabra nos lo deja ver, vamos a experimentar luego de que tengamos esa oportunidad o cuando experimentemos esa mirada del Señor y nos sintamos culpables? Sí. Y no sepamos culpables más que otra cosa. ¿Qué tipo de sentimientos? Porque ahí en el cielo, o sea, cuando estemos con el Señor, me voy a tener que autoperdonar también, ¿verdad? Capaz. Entonces, esa es la pregunta. No sé si es... Y es una pregunta muy válida y también profunda. Por supuesto, la Escritura no nos deja de ver mucho. Obviamente, el contexto en donde aparece el tribunal de Cristo es un contexto fraternal, familiar, en el que después de habernos reconvenido, como decimos nosotros, seguramente el Señor por algunas cosas que no hicimos, debimos hacer a unos más que a otros, el abrazo del Señor siempre estará presente. Seguramente como cuando usted reconviene a sus hijos, ¿no? Y eso usted y yo lo entendemos bien cuando uno de nuestros hijos ha hecho algo de aquello que te lo dije, ¿por qué lo hiciste? Me duele que lo hayas hecho y estoy enojado contigo porque lo hiciste, pero al mismo tiempo que el mismo texto bíblico nos dice, el Señor enjugando toda lágrima, el Señor enjugará todas nuestras lágrimas. Sí, ahí seguramente habrá mucho que enjugar de parte de Dios, de parte de Jesús, este abrazo del Padre en el que nos ha reconvenido y nos ha hecho sentir sinceramente lo justo, ¿verdad? Porque no nos está pasando cuentas injustamente, a pesar de que el último siervo de la predicación del Señor Jesús le dice descaradamente al dueño de la casa, yo sé que tú eres un hombre severo, justo, que quieres cosechar donde no sembraste. Todo esto son como reclamos al Señor. ¿Recuerdas, no? Recuerdan, hermano. Y el Señor de la casa le dice, pues sí, tienes razón, que soy justo.
pero tú debiste hacer más. No lo hace sentir mejor por quitarse querer quitarse la carga a él. Pero en el caso del tribunal de Cristo es un Padre, es un Dios que nos ha salvado y seguramente habrá mucho lloro de reconciliación, mucho lloro de aceptación, mucho lloro de saberme perdonado por el Señor en ese momento. Se nos está yendo el sonido. Les ruego, conociendo el temor del Señor, ¿verdad? Les ruego, póngase de acuerdo con el Señor. ¿Qué será? No sabemos. Eso por un lado. Y por el otro es que la Biblia, sinceramente, no nos da mucho detalle sobre nuestra posición en el cielo, o yo debo decir, en la nueva tierra y en el nuevo cielo, en el estado eterno nuestro. Pero una de las cosas que debemos corregir es que este sea un estado estático, es decir, que usted entra y ya no pasa nada, ya de acuerdo a ciertas, digamos, intuiciones, indicaciones que el mismo texto nos da, tanto en los profetas como en Apocalipsis. El estado eterno es un proceso también de crecimiento. En primer lugar, crecimiento de Dios, porque aun cuando estemos en el cielo, nosotros seguiremos creciendo en cuanto a lo que sabemos de Dios. Dios es un ser infinito y nosotros vamos a ser glorificados, por supuesto, pero no por eso ya sabemos todo, ya entendimos todo, y en ese proceso obviamente hay crecimiento bueno, ¿no? Crecimiento sin final, en el que voy a ir avanzando en cercanía al Señor, porque le conoceré más, cercanía mejorando, inclusive, y esto es difícil de entender, porque para muchos, yo ya estoy salvo, ya Dios me puso aquí y nada más. No, la Escritura da a entender, si usted lee los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, por ejemplo, que tiene que ver con ese nuevos cielos y nueva tierra, da la impresión que será un tiempo infinito, pero muy dinámico, en el que todos creceremos hacia Dios. Por otro lado, desde bien temprano, esto es una deducción lógica que muchos teólogos han hecho. Yo no le puedo dar un versículo específico de esto, pero muchos teólogos, de los más importantes en la historia de la Iglesia, han hablado de la cercanía que algunos creyentes van a tener en relación con Dios comparado con otros, ¿verdad? Los padres apostólicos, que fueron los discípulos de los apóstoles, varios de ellos hablan de que sí hay diferencia en el cielo. Que el hecho de que tú seas salvo no significa que vas a estar en el mismo lugar que otro. Sí, estás salvo, sí estás en una de las mansiones, pero hay grado de cercanía al Señor. Eso nos cuesta a nosotros, ¿no? Eso nos cuesta a nosotros entenderlo. Pero varios teólogos, y por eso varios hombres que oyeron a los apóstoles, hablan de esa diferencia en el cielo. Yo no lo tomaría como palabra de Dios, pero sí como un indicador de que cómo va a ser que algunos de los más consagrados hoy tengan lo mismo exactamente que yo, ¿verdad? Claro, juzgando según el criterio de Dios, porque para mí muchas veces el más consagrado es cierta persona y para Dios no. Me explico en lo que estoy diciendo. Pero que habrá diferencias por lo que el mismo tribunal de Cristo existe, es algo que uno puede deducir, si quiere deducirlo, como algunos de estos teólogos lo hicieron. Entonces, Dios es justo, ¿no? Y su justicia va más allá de lo que a veces nosotros podemos entender. Más cerca del Señor Jesús, más cerca de Él, ¿no? Usted no se siente... Misericordioso, Gerardito, misericordioso. Yo creo que no vamos a tener la misma mente, que nos va a juzgar
Y creo que nos va a transformar la mente, porque si seguimos con la misma mente, vamos a seguir pecando en el cielo. Ese es mi Claro, consuelo. claro. Ese es mi La consuelo. glorificación, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Y aprender a mirar las cosas como Él las mira, o pues encaminados a la forma como Él las mira. Recuerden que usted, lo que acabo de decir, ¿no? Nunca, ni siquiera en ese nuevo estado, el estado eterno, la nueva tierra, el nuevo cielo, usted va a poder mirar las cosas como Dios las mira, porque Él es Dios, al fin de cuentas. Y Él siempre, siempre era superior, supremamente superior, infinitamente superior a nosotros, aunque somos sus hijos. Pero bueno, eso es parte de la discusión que yo cuando oí, miré, leí a estos teólogos de la iglesia primitiva del segundo siglo, que oyeron a Pablo, oyeron a Juan, oyeron a Pedro hablar de estas cosas, me empiezo a meter en la escritura y empiezo a tratar de mirar qué indicios hay de esto. La verdad es que estoy en el proceso ¿no? De que obviamente el Señor Jesús tiene una localización, Él es Dios, pero su cuerpo como ser humano está localizado en algún lugar. O sea que sí es algo que con el que se puede estar más cerca o menos cerca. No, ojalá que me explique. Yo sé que me estoy metiendo en camisas de 11 varas aquí, pero cuidado con eso, ¿no? Sí, Dios es justo y el tribunal de Cristo va a recompensar de acuerdo a lo que nosotros hemos obedecido a Él, siempre Él trabajando en nosotros. Hermana Dorcas. Mucho gusto, hermano Gerardo, que Dios le bendiga. Gracias por la plática de esta mañana. Y es muy interesante, como decía hermana Olivia, si nos hablaran de esto más seguido los pastores, viviríamos mejor. Pero a veces se enfatiza más que estamos en el tiempo de la gracia, entonces usted puede hacer lo que quiera porque donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Sí. Pero tristemente un día vamos a dar cuenta de lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿verdad? Así es. Pero yo tengo aquí unos 2 versículos que quisiera que usted me dijera si se refieren al tribunal de Cristo, porque, por ejemplo, en Mateo 8:12 dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. También en Mateo 24:51 dice, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y también 25:30, y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Pensando en que pudiera también en el tiempo de ser juzgados, ¿verdad? Si nosotros no hemos cumplido con nuestro Señor en cuanto a las obras, que también haya un tiempo así. Y también tengo aquí en 1 Juan capítulo 2:28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No sé si se refiere realmente al tribunal de Cristo, porque como que se está hablando a los cristianos, no refiriéndose a los inconversos. Claro. No, en especial ese último versículo sí tiene que ver con lo que preguntaba la hermana Sonia, ¿no? Es decir, cómo nos sentimos, aun cuando somos salvos, ante la venida de Él, ante el día de Él, cuando sabemos que hemos estado haciendo algo que no tenía que hacerse. Ese sentimiento de vergüenza seguramente va a estar en muchos hijos suyos. Y no por eso el alejarse de ahí, entiendo yo, no tiene que ver con un perder la salvación o que Dios me rechace. Ahí en Juan en especial es más ese sentimiento de peso, ¿no? De darme cuenta de que yo podría haber estado preparado, irreprensible, como dice Filipenses, pero en lugar de eso el Señor me agarró
todas las exhortaciones del Nuevo Testamento para los creyentes van en esa dirección, ¿no? El apóstol Pablo le dice a los romanos, despierten, no, que el día ya viene, está amaneciendo y ustedes no quieren que el Señor los encuentre mal. Ese tipo de exhortación es típica para los creyentes, no necesariamente diciéndoles que van a perder su salvación, sino que seguramente se van a sentir profundamente mal de que el Señor los encuentre en esta condición. Los pasajes de los evangelios, sin embargo, son un poquito más complicados porque los evangelios tienen una audiencia un poco más compleja que la de las cartas de los apóstoles, ¿no? Ustedes recordarán que los evangelios narran, por un lado, la historia de Jesús hablándole no solo a creyentes y no solo a creyentes judíos, sino también a creyentes, no solo a no creyentes, sino también hablándole a sus discípulos y hablándonos a nosotros. Cuando, por ejemplo, el Señor Jesús habla de los hijos del reino, a quienes se refiere propiamente. Israel debería ser llamado hija o hijos del reino. Pero el Señor Jesús les está diciendo ahí en esos pasajes que precisamente porque ellos lo están rechazando, estos como hijos del reino, no van a participar en su segunda venida, ¿no? Si lo rechazan a él. Como digo, la interpretación de los evangelios es algo que debe interpretarse con mucho más cuidado porque ahí tenemos varias audiencias. Por un lado están los judíos que están respondiendo correctamente. Por otro lado están los judíos que no están respondiendo correctamente, los que no creen en el Señor Jesús. Y en tercer lugar estamos nosotros que estamos leyendo después de la resurrección, después de las otras cosas que le pasaron al Señor Jesús. Por eso interpretar la escatología de los evangelios debe tomar más tiempo, porque hay una serie de elementos ahí que uno debe tomar en cuenta. Quizás un ejemplo sobre la complejidad que da el interpretar los evangelios, esto de ahí será el crujir de dientes, ¿verdad? Que aparece ahí. ¿A quién se lo dice? ¿Se lo dice a un verdadero creyente? ¿Se lo dice a un no creyente? ¿Se lo dice a Israel? Esa es la complejidad que necesitaríamos más tiempo para cada pasaje sacarlo y entenderlo bien. A mí me parece, si ustedes me preguntan a mí, que esos pasajes Jesús los está ocupando para decírselos al Israel que aun cuando debería ser hijo del reino, porque a ellos fue prometido el reino, y no quieren aceptarlo, ellos van a participar del juicio de Dios, aun cuando se les entregó mucho. Lo mismo debe decirse de la carta a los hebreos, ¿no? Donde se le dice a los hebreos, ustedes han sido bendecidos, ustedes, Dios les ha dado tanto, fueron inclusive probaron, saborearon el poder de Dios y aún así no quisieron aceptarlo. Por eso para ustedes ya no hay otra solución. Es decir, en forma efectiva estos pasajes no son para creyentes propiamente, sino haciéndole justicia a esa multiplicidad de audiencia que tienen los evangelios y algún libro como el de Hebreos. Interpretar los evangelios es bien difícil, hermana Dorcas, y uno debe tomar su tiempo para hacerlo, porque fíjese que por ejemplo, la pregunta o la enseñanza del Señor Jesús sobre el Espíritu Santo en los evangelios. El Señor Jesús le dice a sus discípulos ahí, alguien va a decir, mire, pero se lo está diciendo a sus discípulos. Sí, pero recuerde la complejidad de la que estoy hablando. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, pídanle al Señor el Espíritu. Pídanle al Señor el Espíritu. Dios es bueno y Él, como todo padre bueno, ¿acaso ustedes no son padres y cuando su hijo les pide algo, ustedes no le dan, si les pide
carne no le va a dar una serpiente, o si le pide pan no le va a dar una piedra. Dios es bueno, pídanle el Espíritu. ¿Ok? Y entonces uno dice, si toma ese pasaje y lo saca de ahí, es fácilmente que usted concluya que la iglesia debe seguirle pidiendo el Espíritu Santo a Dios. Pero eso olvida que los evangelios estamos viviendo antes del Pentecostés y que precisamente por esa complejidad de audiencia en donde hay hombres de Israel que lo están rechazando y que lo van a rechazar, están hombres de Israel, hombres y mujeres de Israel que son sus discípulos en ese momento y que lo van a recibir y que van a pasar con él por todas las situaciones difíciles, y al mismo tiempo estamos nosotros que estamos leyendo después de todas estas cosas. Cuando lee los pasajes de la escatología debemos tener cuidado, porque algunas veces hay cosas que pareciera decirnos, wow, aquí sí, aparentemente la salvación se pierde porque así parece este pasaje. Lo de las vírgenes, por ejemplo, ¿no? ¿A quiénes son las vírgenes? Uno podría decir, no, pero es que aquí dice que si usted no está atenta a la venida, usted se va a quedar. Sí dice eso, pero cuidado con la audiencia, ¿verdad? Porque esa parábola está pensando en Israel propiamente, que debería haber estado pendiente de la venida del Mesías y no estuvo pendiente, y precisamente por no estar pendiente se perdió. Eso es para contestar esos dos. Yo sé que hay mucho más que decir ahí, hermana, pero el pasaje de Juan sí no te deja ningún escape. Seguramente algunos creyentes se van a sentir tan mal que van a bajar la cabeza y decirle, Señor, de verdad, yo debí haberte esperado irreprensiblemente. Y sin embargo, aquí me siento, estoy por la calle, Señor. Sí. Bendiciones, hermana Dorca. Gracias, Iván Matema. ¿Alguna otra preguntita después de todo esto? Sí, la verdad es que todavía nos falta mucho por seguir aprendiendo de este tema. Hay mucho que aprender en escatología, y escatología es una de las cosas que deben dejar de último, es mi convicción, porque hay muchas cosas que la persona debe conocer antes de tomar decisiones sobre doctrinas escatológicas. Una de estas, por ejemplo, es esto que acabamos de mencionar con la hermana Dorcas, que cómo se interpretan ciertos pasajes de la Escritura debido a ciertos criterios que están ahí, ¿verdad? No es fácil. Leer los evangelios es una de las cosas complicadas, que usted debe saber muchas otras cosas antes de simplemente sacar convicciones de un pasaje que parece decir otra cosa. Sí, yo creo que por eso es que escuchamos tantas cosas de predicadores muchas veces irresponsables, ¿verdad? Porque no han visto todo el panorama, todo el contexto de la escritura, y dijeron una cosa y la mayoría de los hermanitos, amén, amén, amén. Y a fin de cuentas aprendimos algo que no era lo que el espíritu de la palabra nos estaba queriendo decir, ¿verdad? Todavía tenemos que aprender mucho, pero yo siempre digo que soy responsable de lo que aprendo bien, y eso es lo que yo, de eso voy a ser responsable ante el Señor, ¿verdad? Y aprendo bien una cosa, voy a tratar de cumplirla en obediencia al Señor. Y yo no sé si hay otra pregunta, pero con las cosas que yo más me quedo de esta... Sí, hermana. Ok, sí, hermana Silvia. Buenos días, hermana. Muy interesante su tema, pastor. Muchas gracias. Que siga Dios dándole conocimiento y sabiduría para que nosotros podamos seguir aprendiendo. Muchas gracias por esta gran oportunidad. Regresando al tema del Día del Señor, mi hermano, Isaías 26:20. No sé si entra en este, hermano. Dice, anda pues, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas
escóndete un poquito por un momento entre tanto que pasa la ira. Como usted mencionó, ¿verdad? Que el día del Señor es ira, es castigo, es... ¿a qué se refiere, hermano? ¿Estamos en la misma sintonía con este texto? Gracias, hermana Cintia. Sí, en realidad, ese es uno de los pasajes que se ocupan indirectamente para hablar de que Dios nos va a proteger de la tribulación futura. Si se fija, este es un pasaje y este es otro tema, ¿no? Nos metemos en este tema y es de no salir. La tribulación, la gran tribulación de la que habla Apocalipsis a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19 es toda esa serie de eventos que antes de la consumación de todo, Dios ha planeado. Esos eventos son en su mayoría trágicos, son en su mayoría juicio, ira. Bueno, así lo dice Apocalipsis capítulo 5 y describe lo que va a suceder como la ira del Cordero. La ira del Cordero. Una de las razones principales por las que, y si no la razón principal, por la que muchos de nosotros a través de los años hemos mantenido que la iglesia no va a pasar por ese periodo, es que de acuerdo con la promesa de Dios, en Romanos capítulo 8, versículo 1, todos los que están en Cristo no sufren la ira de Dios, la ira, esta ira escatológica de la gran tribulación, es porque estamos en Cristo. Dios nos ha prometido protegernos de esa ira y de hecho muchos de nosotros localizamos el arrebatamiento de la iglesia justamente antes de que se dé ese tiempo dificilísimo para el mundo. Y pasajes como el que me acaba de leer en el Antiguo Testamento son pasajes que de alguna manera anticipan esa protección que Dios le da a su pueblo. Es decir, pueblo mío, ven, te protejo. La ira va a venir sobre aquellos que no han creído en el Señor Jesús. Ese tiempo difícil de los sellos, de las trompetas, de las copas, duros. Algunos creyentes piensan que la iglesia va por ahí. Hermanos, ¿verdad? Con los que diferimos y con los que no tenemos que estar enemistados, por supuesto, pero debemos notar que algunos piensan que vamos a pasar por ahí por alguna mala interpretación de los evangelios, como le decía. Yo creo que la iglesia va a sufrir y ha sufrido por 2000 años ya la persecución, el maltrato del hombre, el rechazo del hombre, la muerte muchas veces y en ciertos contextos más que en otros, pero creo que lo que el pasaje de Isaías 26 y Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 19 hablan, no es simplemente el maltrato del hombre para la iglesia, un maltrato horrible, una persecución terrible. No, en esencia lo que aparece en Apocalipsis 6 al 19, más o menos, es la ira de Dios sobre los habitantes del mundo, esa ira que también describe en Isaías 26 y para la que el Señor ha prometido su protección a su verdadero pueblo. Y de esto en el Antiguo Testamento usted y yo deberíamos aprender a mirar ciertos patrones de cómo Dios actúa con su pueblo. Por ejemplo, el caso de Noé, que el Señor Jesucristo lo menciona, antes de que viniera la ira, Dios lo saca y lo mete en el arca. El caso de Lot, antes de que la ciudad es destruida, Dios lo saca para que no sea destruido, ¿verdad? Ese tipo de patrón parece repetirse en esta profecía de Isaías 26, diciéndole al Israel verdadero, comprometido, al pueblo de Dios también, en general, bueno, ven, te voy a proteger mientras
esto suceda. Lo que sucedió también en el pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Israel está protegido en una parte, mientras sobre Egipto Dios desata su ira. De esto podemos estar confiados, creo yo. Así lo miro yo, entiendo, repito, hermano. Algunos de nuestros hermanos, principalmente algunos de corte pentecostal, pero no solo los hermanos pentecostales, sino otros, creen que la iglesia va a pasar por ahí, por la tribulación. Yo todavía no me han convencido. Todavía no me convencen. Yo todavía sigo pensando que la iglesia no va a pasar por la tribulación, y la razón principal es que la naturaleza de esa tribulación última, la de Apocalipsis, no es el hombre enojado con la iglesia o la persecución del anticristo, por ejemplo, contra la iglesia. No, la naturaleza esencial de la tribulación es Dios dando su juicio sobre la tierra. Los demonios que aparecen, las lluvias de meteoritos que aparecen, el azufre, la muerte de los peces en el mar, todas estas cuestiones hecatómbicas, ¿no? Estas cuestiones cósmicas que suceden ahí. Esto no es el hombre persiguiendo a la iglesia, no es el anticristo, no son los enemigos. Esto es la ira del Cordero, y que solo la ira del Cordero las puede hacer. Y de esa ira del Cordero es la que la iglesia ha sido protegida. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Para servirle, mi hermano. Amén, que nos hemos sido protegidos, porque si no, esta tribulación sería fatal para los cristianos. Olvídese, nos haría, pero Dios nos ama en ese sentido. Y lo que al leer Isaías 26, mi pueblo, venga, espéreme, ¿verdad? Otra clase. Métase al seminario, hermana. Necesita estar conmigo en una clase de escatología, porque cada clase la tomamos para algunas de estas cosas, ¿verdad? Sí. Usted dice que está dando esta clase ahorita. Gerardito, lo que pasa es que paso ocupada y ya la mente ya no me furula. Ya la mente, pues, 76 años, Gerardito. Yo No, lo vi está joven, a Gerardito y a Esmeralda y a Eliseo lo vi empacado. A Eliseo todavía no había nacido, solo ustedes dos habían nacido cuando llegaron a la iglesia. Mire qué cosa, mente qué bendición. Qué bendición por eso, hermano. Usted está bien joven, no sé, está bien joven. Todavía aguanta escatología y aguanta mucha neumatología. Todo esto aguanta bien, hermano. No se me haga la que no. Bueno, hermanas, qué bendición estar con ustedes, de verdad. Yo no quiero quitarles más tiempo. Sé que tienen que hacer otras cosas. Ya terminamos. Y es una alegría compartir con ustedes. Me siento muchas veces un tanto raro porque yo no soy de los pastores, hermanas. Bueno, yo me identifico como predicador, pastor y profesor, y no siempre en ese orden. Es decir, el orden muchas veces no me interesa, no me importa. Me considero eso, tres cosas, ministerialmente hablando. Y no soy de los pastores que me gusta estar inclusive enseñándole a mujeres, porque no creen que hay mujeres capaces. Yo creo que hay mujeres capaces para enseñarse mutuamente. No tengo duda de eso, y por eso no me preocupa cuando no soy como aquellos, ¿no?, que quieren estar inclusive en las reuniones de la directiva femenil. Al contrario, hermanos, eso para mí es la gran tribulación. Que la salve el Señor, ¿no? Hay que vean ustedes cómo salen, hermana, porque yo no quiero estar en esa cosa. Así es que algunas veces tengo el privilegio de hablarle a mujeres como hoy. Lo siento así, es un gran privilegio, pero sé del ministerio de mi esposa y sé que las dejo en buenas manos. Así que bendiciones para ustedes, hermanas. Me voy a despedir y ustedes se quedan
ahí en su reunión bendecida. Qué gusto estar con ustedes, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí le vamos. Gracias, gracias. Muy bien, bueno. Gracias, pastor. Ahí le voy a dar a él las gracias de algunas que me lo han dicho ya. Pues qué bendición, pero yo oyendo tanta cosa, ¿verdad? Una de las cosas que creo que me hizo más como clic esta mañana fue el pensar que ese tribunal de Cristo para nosotros es, pues es para dar cuentas y también pues galardones, pero también para mí, mientras se llega a ese momento, es para aprender a reverenciar más al Señor, ¿verdad? Para vivir más en su temor reverente y para mejorar, para que yo mejore, para que sea una persona más consecuente con lo que yo aprendo de la palabra, ¿verdad? A veces quiero hacer tantas cosas, o sea, quiero quizás agarrarme de ciertas cosas y me olvido a veces de lo más sencillo, de lo que el Señor me puso ahí más fácilmente, ¿verdad? Para un pequeño ejemplo, el Señor me dice, ámame a mí con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y el amor hace tanto y a veces estoy enfrascada en tantas otras cosas que no me detengo a amar al Señor como Él me pide que lo ame y menos me detengo a amar a mi prójimo, ¿verdad? Como yo me amo. Entonces, cositas, entonces yo digo, ok, tengo que mejorar en mi vida y yo creo que cada una de nosotras sabemos en qué tenemos que mejorar. Pero también tengo que aprender a seguir adorando y reverenciando a mi Señor, como Él se merece que yo lo haga. Entonces, ahí vamos. Si alguna tiene interés en esas clases, avísenme y vamos a ver cómo la colamos. Yo sé que algunas de mis amigas se cuelan de vez en cuando en las clases de mi esposo, pero sí, ahí está dando sus clases. Yo no sé si le toca los martes en la noche o los miércoles, porque tiene 2 Y dejan clases. tareas, Almita. Pues, pero mire, es que mire, ¿sabe lo que pasa, hermana Olivia? Si le consigo la entrada, usted solo siéntese a escuchar y a apuntar. Algunos, sí, es que es una clase del seminario de Dallas. Y pues ellos la pagan, ¿verdad? Y todo porque quieren casar sus créditos y quieren graduarse del programa. Pero algunas otras personas, pues a veces piden el permiso para entrar como oyentes, simple y sencillamente para entrar a aprender. Y yo creo que pues Sonia ha entrado así a algunas, ¿verdad, Sonia? Ha entrado en algunas de las clases como oyente y simple, pues yo no sé si has tenido que pagar algo, yo no sé, yo no me meto en eso, pero es escuchar. ¿Qué día es? Él tiene unas clases los martes a las 7 de la noche, hora nuestra, hora de El Salvador y hora de Guatemala y de aquí de ahora. Tengo me han colado también ahí con los médicos cristianos. Y Vale. es profundo, así como ahora el hermano Gerardo enseñó. Sí, Me han hay colado otra, los médicos. yo creo que hay otra los jueves, los miércoles, hay martes y miércoles. Los miércoles a las 7 de la noche también. Tendría que ser otro día. Tendría que ser otro día. Sí, Voy a sí. pensarlo. Martes y miércoles. Así que ahí está. Y específicamente está él en una clase de escatología con sus estudiantes, que es a nivel de maestría. Esas clases son a nivel así, ya un poquito más profundas, como diríamos por allá, ¿verdad? Pero pues siempre se aprende. Y yo digo, pues yo voy a aprender y voy a agarrar para mí lo que yo necesito en este momento de mi vida. Así que ahí estamos. Así que gracias a Dios que pudimos tener esta clase y que el Señor añada la bendición para cada una de nosotras, ¿verdad? En este sentido. Así que vamos a terminar orando, dándole las gracias a Dios por este tiempo que hemos podido tener. Señor, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos diste de poder estar aquí y aprender algo de las muchas cosas que tú tienes, que ya dejaste en tu palabra.
Solamente necesitamos ir ahí, descubrirlas. Y pues, como se nos decía, quizás estudiar un poquito más para saber si estas cosas me van a tocar a mí o para quiénes son. A veces somos muy libres en decir algunas cosas y quizás no son para nosotras. Ayúdanos, Señor, a poder discernir, a poder aprender. Y para estar, como decía tu palabra en Filipenses, puros e irreprensibles para ese día. Creo que esa es la enseñanza más grande, el poder prepararnos nosotras para tener una vida pura, santa e irreprensible delante de ti y delante de los hombres. Ayúdanos para estar bien para ese día. Gracias porque nos has salvado, Señor Jesús. Y no vamos a pasar por los juicios de mucha gente que no quiere nada contigo, pero mientras tanto, tú quieres que vivamos vidas santas, agradables a ti. Así que ayúdanos en eso, Señor. Ahí vamos caminando. Muchas gracias. Gracias por esta bendición de este día. Permite que podamos seguir aprendiendo y pensando en estas cosas por el resto de nuestra vida. Te alabamos y te glorificamos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos pues despedidas y si Dios nos lo permite, estaremos el próximo lunes. Sí, ya con la continuación de nuestras enseñanzas a través de la carta a los filipenses. Hagan sus tareas. Yo sé que ya muchas la hicieron y quizás algunas ya estaban esperando hacerlas hoy. Preparémonos para la próxima semana. Terminamos el capítulo 1 la próxima semana y esperamos que va a estar con nosotros nuestra hermana Susi Herrera Rebollo de Enríquez, enseñándonos sobre qué significa para nosotras vivir en Cristo Jesús. Para mí el vivir es Cristo, como decía Pablo. Así que preparémonos